Hola, buenos días para todos. Gracias por acompañarnos, gracias por su puntualidad y gracias a todos nuestros panelistas y a nuestro expositor de hoy, Oscar Borrero. Les quiero dar un saludo a todos, contarles un poco de esta charla que vamos a tener el día de hoy, de este panel. Se llama La valorización de los inmuebles y el dólar en Colombia y es una charla donde vamos a hacer el análisis de los ciclos de valorización de los inmuebles de Bogotá en los últimos 50 años y la relación que ha tenido con el dólar, las perspectivas que tenemos para este año y para ello, pues Oscar ha preparado una presentación con unos históricos muy interesantes que nos va a compartir y Alejandro Castañeda y Nicolás Delfino nos acompañan hoy también para hablar un poco del tema y darnos perspectivas. Obviamente todos los que nos acompañan están invitadísimos a compartir sus ideas, sus experiencias y la idea es que hoy hagamos como una charla interactiva después de la exposición de Oscar. Muchas gracias a nuestros panelistas. Les presento a Oscar Borrero, él es economista y es el gerente de Borrero Ochoa Asociados. Él es evaluador, hace parte del consejo directivo de la asociación, un miembro de nuestra asociación muy querido, muy respetado y que siempre nos apoya en este tipo de charlas con su información, con toda la historia que él conoce de nuestro sector. Nicolás Delfino también es el gerente de PATS. PATS es una empresa también creada hace ¿cuántos años, Nicolás? ¿Cuántos años tiene PATS? Como 12 ya. 12 ya. Y Alejandro Castañeda es el gerente de Cobrax, que también tiene una gran trayectoria de más de 30 años, ¿no? ¿Verdad, ¿verdad, Alejandro? Sí, pues yo tengo más o menos 30 años incursionando en esto y la Ah. empresa tiene 58. Oscar, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Adriana? Y saludos a Nicolás y a Alejandro Castañeda por acompañarnos en esta presentación, tema que precisamente algunos de ustedes ya habían sugerido y que de tiempo atrás también me había puesto a analizar a ver qué impacto íbamos a tener. Así que estoy listo, Adriana, para cuando indiques. No, adelante, Oscar. Y muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy, muy puntuales. Yo creo que ya podemos iniciar. Uno de los temas clave para poder entender el comportamiento del dólar es lo que se denomina por parte de los expertos los fundamentales de la economía. ¿Por qué se mueve el dólar? Porque el dólar no es causa, el dólar es un efecto, pero a su vez es causa otra vez de la economía. Hay un círculo vicioso o virtuoso entre el dólar y la economía. Hay tres bases que nos mueven el dólar. El déficit fiscal. Déficit fiscal, perdonarán que voy a hablar para los no economistas, los no estudiosos de este tema, para que se puedan entender un poco mejor estos conceptos que se utilizan mucho en los noticieros, los medios, pero no se explican siempre. Déficit fiscal significa el gasto del gobierno que es superior a los ingresos. Y por eso casi todos los gobiernos requieren una reforma tributaria. Duque hizo dos reformas tributarias y ahora el gobierno de Petro hizo una reforma tributaria. Déficit fiscal significa un porcentaje del Producto Interno Bruto. Estábamos durante el periodo del año 20 por el COVID y en el 21 todos los gobiernos del mundo soltaron las amarras, gastaron más de lo que podían ingresarles para poder dinamizar la economía. Nuestro déficit aumentó en el año 21, en el 22 también, y en el 23, pues con la reforma tributaria trata de corregirse. El segundo es la balanza de pagos, que corresponde a exportaciones menos importaciones. Esos son los dólares que le dan al país. Si yo exporto más, pues tengo superávit. Si importo más, tengo déficit y necesito más dólares. ¿Cómo se cubren estos dólares cuando se importa más? Esa es la situación de Colombia en los últimos 6, 7 años. Estamos importando más de lo que exportamos a través de lo que se llama balanza de capitales. ¿Qué es la balanza de capitales? Las remisiones de los colombianos que viven en el exterior, que es mucho, está entre 8 y 10 mil millones de dólares anuales, y las inversiones directas de empresas del exterior, menos lo que se paga por la deuda, los intereses, menos lo que se paga por dividendos y utilidades que las empresas reportan hacia afuera. Eso se llama balanza de pagos. En este momento no es deficitaria, porque cuando tenemos más importaciones,
hay que acudir a la balanza de capitales. Pero cuando no se tiene una balanza de pagos equilibrada, hay que acudir a las reservas que mantiene el gobierno, pero el gobierno no, el país, porque esas reservas no son del gobierno, las maneja el Banco de la República, pero no son del gobierno, son del país, y los importadores cuando las necesitan acuden a solicitar más dólares. El endeudamiento. Esta es otra de las causas del dólar, del aumento del dólar. La deuda externa e interna. En este momento, la deuda total del país en dólares, porque hay deuda interna en pesos, que los gobiernos departamentales, municipales o nacional le deben a los bancos los títulos o bonos que se llaman los TES, es una deuda interna. También puede ser para inversiones, hacen los bancos exteriores. En este momento la deuda en general está cercana a los 180.000 millones de dólares, que eso equivale a un 52% del Producto Interno Bruto. Perdonen que estaba un poco mal de la bronquitis. Va subiendo su deuda. Si llega a un límite cercano al 70% del Producto Interno Bruto, pues los bancos del exterior, el BID, el Banco Mundial, no le van a prestar, porque no saben cómo lo va a pagar. Una cosa es que Alemania, Japón o Estados Unidos deba. De hecho, Estados Unidos al exterior debe el 120% del Producto Interno Bruto. Pero pues la gran capacidad productiva de los Estados Unidos no da preocupación para los deudores del exterior. Por ejemplo, los chinos son los que más han invertido en bonos norteamericanos. Digamos, la mayor deuda norteamericana está con los chinos. Todos estos tres fundamentales, cuando se mueven hacia abajo, es decir, el déficit aumenta, la balanza de pagos llega a estar en peligro o tenemos severos problemas en la necesidad de dólares y hay un endeudamiento externo, pues la demanda por dólares hace disparar el valor del peso frente al dólar. Ahora, hay otros dos elementos causantes de este movimiento. Finalmente ya lo habíamos dicho ahora, pero es la economía externa, que es precisamente esa balanza externa, esa balanza de pagos, y lo que podríamos llamar estabilidad jurídica y política. Estos dos elementos generan la producción de oferta de bienes y servicios en el país. Esta producción de bienes y servicios es la que dinamiza, es lo que llamamos el PIB, es la que dinamiza la economía, es el desarrollo. Por ejemplo, si yo aumento la producción de oferta de bienes y servicios porque exporto más petróleo o más café o más productos que tenga la economía, voy a generar empleo. Si genero empleo, aumento los ingresos. Esa es la gran preocupación que tiene cualquier gobierno y cualquier banco de la República, cualquier banco central. Es generar producción para generar empleo, para generar ingresos. Si yo genero ingresos, aumenta la demanda y consumo interno. Entonces, sin empleo y sin ingresos, no consumo lo que internamente produzco en el país. Y al consumir más y generar más aumento en la demanda, pues voy a generar ahorro, genero capacidad de crédito que se va a los bancos, genero posibilidades de desarrollo, de demanda, de consumo, de nivel de vida y aumento obviamente el Producto Interno Bruto. Entonces, este es lo que podríamos llamar el círculo virtuoso del desarrollo económico. Dinamizo con que produzco más petróleo y exporto petróleo, minería, oro, café, frutas, todo lo demás, y con una estabilidad jurídica y política, porque jurídica es dar seguridad. Por ejemplo, China da estabilidad jurídica a las inversiones del exterior, incluso Vietnam, varios países autocráticos. China es autocrática, es decir, la gobierna un solo partido, un partido comunista. Y hay otros países, por ejemplo, Singapur es autocrático, o sea, la democracia prácticamente no funciona allí.
pero da lo que se llama estabilidad jurídica y política. Pero cuando no hay estabilidad ni jurídica ni política, como algunos países, nuestro vecino país, por ejemplo Venezuela, pues eso genera severos problemas para la inversión. Eso más el sector externo me dinamizan la economía. ¿Qué sucede si se frena la exportación de petróleo, por ejemplo, o de otros productos de la economía, cualquier país que viva de otros productos? Porque en Colombia el 35-40% de las exportaciones es minería, o sea, petróleo, carbón, oro, níquel, y eso pues lo afecta mucho, porque si baja el precio del petróleo, se importa menos petróleo, se envuelve esta cadena que estamos aquí hablando, y entonces se vuelve círculo vicioso. Se frena el PIB, se frena el empleo, se frena el consumo, se frena la demanda interna, se frena el crédito, y entonces cae lo que llamamos a una recesión o crisis de la economía. Ahora, ¿por qué en este caso vale la pena que analicemos cuál es la razón por la cual sube el dólar? No me funciona aquí. La economía externa, por el déficit de la balanza de pagos, hace que salgan más dólares por importaciones que por exportaciones y entren menos capitales, por ejemplo, la inversión externa. Entonces comienza la demanda interna a buscar más dólares, y al ser libre la compra de dólares a través de los bancos o de casas de cambio, entonces sube el valor del dólar. ¿Qué tiene que hacer en ese momento un gobierno y un banco central, en este caso el Banco de la República? Por constitución, el Banco de la República, el objeto principal es mantener el poder de la moneda. Recordemos que un banco central, en el caso nuestro, Banco de la República, emite pesos. Al emitir pesos, está siendo respaldado o por el oro que tenga, o por los dólares que tenga, o por la producción nacional. Si usted emite mucho más pesos de la capacidad productiva nacional, hay inflación. Eso fue lo que aconteció en todo el mundo, porque también aconteció en Europa, Estados Unidos, China, Japón y por supuesto Colombia, porque para destrabar la economía que se frenó con el COVID en el año 20, pues se soltó mucho más dinero. El Banco de la República, los bancos centrales prestaron mucho más dinero a los bancos y ahí bajaron la tasa de interés. Entonces, ¿cómo funciona la tasa de interés frente a la inflación? Que es inversa. Si yo subo la tasa de interés, recojo dinero. Si suelto o la bajo la tasa de interés, suelto dinero. Fíjense que en este momento el Banco de la República está cobrando lo que se llama tasa interbancaria, o sea, a los otros bancos el 12,75%. En el caso norteamericano, el Banco Central de allá, que es la Reserva Federal, está cobrando el 4,5% en dólares. Si aquí cobramos el 12,75, el Banco de la República se lo cobra a Davivienda o a Bancolombia, pues Davivienda o Bancolombia va a tener que poner un cobro mucho mayor que los 12,75. Si ustedes examinan los CDTs, certificados de depósito a término, y los TES que emite el gobierno, estaban pagando en el año 21 el 3, 2,5, 3,5% anual, porque el Banco de la República había bajado casi al 0, al 1% la tasa interbancaria. Pero cuando lo sube el banco al 12,75, un CDT está cobrando del 14 al 15%. Hay algunos bancos que pagan el 16 a un año, por ejemplo. Entonces, un Bancolombia, un Davivienda, un Banco Bogotá, ustedes consignan un dinero en un CDT, que hoy se puede hacer muy fácil porque hay CDTs virtuales, y esa plata, si no la presta la Davivienda o el Banco Colombia, la mete en el Banco de la República al 12,75. Entonces a ustedes les pagan el 14 y a ellos les pagan el 12,75. Pero si la prestan, ya no la pueden prestar a como la prestaban antes. Por ejemplo, la tasa hipotecaria, que estaba anteriormente al 11%, 10 y el 11%, hubo momentos al 9% anual.
Hoy está al 16, 17, 18, dependiendo del banco, depende si es leasing, depende si es crédito hipotecario. Por supuesto, ha subido el 50%. Entonces, ahí ya tenemos un primer problema que vamos a tener con la finca raíz. Subo la tasa de interés porque voy a controlar la inflación y cobro más por las hipotecas. Si cobro más por las hipotecas, pues voy a tener un problema complicado en las ventas de vivienda o de inmuebles en general. Esto no solo en Colombia, en todo el mundo. Hay freno en este momento en las ventas de Estados Unidos, de Europa, de Japón, porque han tenido que subir las tasas de interés. Obviamente, si allá se cobra el 8%, antes cobraban el 4%, el 3,5% por una hipoteca y hoy cobran el 7 o el 8, pues la gente se frena, porque eso ya va a significar un aumento en la cuota mensual. Entonces, inflación tiene correlación inversa con tasa de interés. ¿Y por qué captura el Banco de la República o los bancos centrales dinero? Para que esterilicen el dinero que la ha emitido. O sea, si durante el 20, 21, 22, para destrabar el COVID, es decir, la crisis del freno de la economía por causa del COVID, primero las cuarentenas, después los controles, es que hoy estamos viviendo en todo el mundo el efecto económico del COVID. El COVID no ha terminado. El COVID ya tiene vacunas, pero ya nos hemos recuperado de la enfermedad hasta donde sea posible, ya hay muchos menos muertos, pero el efecto económico del COVID lo estamos viviendo no solamente ahora en el 23 y puede durar hasta el 24. Entonces, al esterilizar el dinero para frenar la inflación, porque la inflación es el golpe más fuerte que sufren sobre todo las familias de clase media y pobres. El endeudamiento externo, obviamente, aumentó para poder tener más dólares, para poder tener el pago de la deuda externa. Y por supuesto el déficit fiscal, el gobierno nacional colombiano, por ejemplo, se endeudó mucho más a nivel interno y externo para cubrir todo ese déficit, presionando las tasas de interés y inflación. Entonces, hasta aquí, digamos, los fundamentales de la economía. Ahora bien, ¿qué le pasó a la economía nuestra, 21 y 23? Aumentó el déficit para poder corregir la crisis del 20, el déficit fiscal estuvo cercano al 6-7% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto está más o menos en 350.000 millones de dólares. Entonces un 6% pues está dando una cifra bastante elevada, cerca de 18.000 millones de dólares. El gobierno actual, todos los gobiernos pues aumentan su gasto por razones sociales, por ejemplo, para todo el plan social que tiene Petro, pero también lo tuvo los gobiernos anteriores, subsidios, por ejemplo. Entonces se requieren esa reforma para corregir el déficit fiscal. La inflación que estuvo, ahora lo veremos, entre el 2 y el 3% anual, máximo el 4%, durante los últimos 20 años, desde el año 2002, pues llegó a estar al 13%, que fue similar a otras inflaciones muy grandes que tuvimos, como ahora les mostraré, en el siglo XX, pero incluso llegamos a tener el 25-30% anual, como en el año 97 y 98. Pero 13 es mucho para este siglo XXI, que ya llevábamos 22 años funcionando con el 3%. Entonces, esto obviamente afecta severamente a las familias, y como deben haber leído, este 13 es un promedio de arriendos, de servicios públicos, de educación, pero la canasta está compuesta por alimentos, transporte, servicios públicos, vivienda, y en la canasta lo que más subió fueron los alimentos y sigue subiendo entre el 25 y 28% al año. Eso afecta mucho a los estratos populares, que en la canasta familiar alimentos está cercano al 60%. De un salario mínimo se gastan un 60% en alimentos. Entonces, para corregir esto, los bancos pues han tenido que subir los CDTs. El endeudamiento pues ha llegado al 54%, realmente estamos en el 53% del Producto Interno Bruto y el 70% en deuda externa y especialmente del gobierno. Esta balanza comercial, que es X menos M, en economía X quiere decir exportación, M importación,
se acerca al 7% del Producto Interno Bruto, o sea que estamos necesitando algo así como 22.000 millones de dólares más. O sea, si exportamos 50.000, importamos 70.000. Si exportamos 40.000, importamos 60.000. Ese déficit lo estamos cubriendo con la balanza de capitales, es decir, con los 8 o 10.000 millones de dólares que traen los colombianos que viven en el exterior. En el exterior hay 5 millones de colombianos y están mandando plata todos los meses, todos los años, casi en una proporción cercana a los 800 o 900 millones de dólares mensuales. Entonces eso pues ayuda a cubrir esa diferencia entre exportaciones e importaciones, pero no alcanza. Hay que traer inversión extranjera para minería y petróleo, pero ahí es donde vienen los problemas que hemos tenido por primera vez en toda la historia de Colombia, que un gobierno dice no voy a permitir explotar más petróleo, también dice que tampoco gas, por supuesto carbón, y vamos a frenar la minería del petróleo, que hoy es el 35-40% de las exportaciones, especialmente petróleo y gas. Gas no exportamos, antes tenemos que importar, pero petróleo sí. Entonces, y carbón también. Entonces, entre petróleo y carbón, pues estamos teniendo algo así como una cifra cercana al 35% de las exportaciones. Y pues si se le quita esto hacia adelante, los agentes inversionistas, las inversiones extranjeras o los nacionales, que es lo primero que tendríamos, pues las empresas que quieren invertir en petróleo o en exploración de carbón o petróleo, pues dicen, allá no vamos, vamos a otros países. Entonces no hay inversión externa. Y también hacia el futuro, pues van a decir, hombre, este país no va a tener con qué pagar, entonces comenzamos a ser vistos como peligrosos en el pago porque no vamos a tener petróleo. Y hay que los anuncios que ha hecho el gobierno a través de la ministra de Minas o el mismo presidente o cualquier otro miembro del gobierno, pues hace que se asusten los inversionistas externos y suba el dólar, porque el dólar es altamente sensible a los anuncios de futuro. Anuncios de futuro hacen que yo no lleve la plata para este país, hacen que yo me saque incluso los dólares, los pesos los vuelva a dólares y me los lleve, y ahí, como vamos a ver, genera entonces una incertidumbre ante todas estas reformas. Hay reformas que generan subida del dólar, pongo la tributaria, que voy a cobrar más, ya pasó, ya no fue tan grave como se estaba pensando, pero sí fue complicada para el sector petrolero. La pensional depende de cómo la manejen o la planteen. La laboral afecta la parte del empleo, pero no el dólar. La de salud, que es crítica, es un tema social, naturalmente crítico para todas las personas, porque el tema de la salud es clave. No pienso yo que afecte el dólar, pero sí afecta la estabilidad económica del futuro. Y naturalmente ciertas decisiones, como el presidente cuando dice no voy a prestar plata para el metro, parece que eso se ha moderado mejor, o para intervengo en la energía, los servicios públicos, que es una buena medida desde el punto de vista del control de la inflación, pero peligrosa para las inversiones externas. Es decir, todo esto hace que el clima político presione el dólar por encima de los fundamentales de la economía. Entonces, aquí tenemos una presentación del último año, año 22, y ahora el año 23. Fíjense ustedes, más o menos aquí en esta parte, si se puede ver el mouse, fue la última parte del gobierno Duque. Estamos hablando primer semestre del año 22, que estuvo entre 3.700 y 3.800 el dólar. Los fundamentales de la economía pues iban hacia arriba, el endeudamiento, el déficit, pero se está aplicando lo que se llama la regla fiscal, que es un esquema en el cual el gobierno no puede autónomamente gastar más allá en su déficit fiscal o generar, digamos, unas presiones tales que afecte. De la reforma tributaria, una parte de eso la debería mandar para pagar deuda externa o para reservas. No gastarse todo, como lo que decíamos allá en la Biblia, José frente al faraón, que le dijo, con los años de vacas gordas, o sea, de producciones y cosechas,
vamos a ahorrar para los años de vacas flacas. Aquí Colombia y otros países, pues en las vacas gordas, que es cuando se exporta bien, pues no hemos ahorrado para las vacas flacas. Entonces, digamos que mal que bien, todos estos últimos gobiernos fueron cumpliendo la regla fiscal y de un momento a otro, pues se cambia la elección, se nombra por primera vez un gobierno de izquierda, no de izquierda moderada, porque Alfonso López Pumarejo en los años 30 y pico, o Gaitán, al que asesinaron en el 9 de abril del 48, eran liberales de izquierda, pero una izquierda moderada, pero aquí ya tenemos una izquierda pues que va por todos los matices, desde extrema izquierda hasta izquierda más moderada como el Grupo Verde. Y a partir del nombramiento, aquí se ve cómo sube, a partir de la elección, que primero hay una vuelta en mayo y después otra vuelta en junio, en ese momento se dispara el dólar de 3.700 a 4.627. Una vez que se posesiona, aquí abajo estaríamos hablando del 7 de agosto, aquí está abajo, ahí está aquí está ¿cómo se llama? La posesión, se disparó hasta 4.600. Luego se moderó, los anuncios de él eran un poquito tranquilos, del gobierno actual, pero luego fueron subiendo y en esto pues ayudó desafortunadamente mucho los anuncios un poco irresponsables, en mi opinión, cada uno de ustedes lo calificaría como quiera, de la ministra de Minas. Y el dólar alcanzó a tocar los 5.061, más o menos finalizando el año pasado, entre noviembre y diciembre. Y ahí nos hemos mantenido entre 5.000 y 4.700. Alcanzó a bajar con unos nuevos anuncios que hizo el gobierno, más o menos al orden de 4.700, y hoy estamos en 4.918. Entonces, esto es importante que podamos ver lo siguiente. El promedio que podríamos decir de 4.500 es el del fundamental de la economía. O sea, habiendo seguido con un gobierno de centro, de derecha, o si Duque hubiera continuado un año más, no es que digamos que era un presidente excepcionalmente bueno, digamos que por lo menos estaba manteniendo los fundamentales de la economía, se estima que debiéramos llegar en este momento a 4.500 y mantenernos en 4.500. Porque lo traíamos en 3.700, deberíamos haber subido a 4.500, no por culpa del gobierno, sino por culpa del endeudamiento externo, por culpa del déficit fiscal y por la balanza de pagos que era complicada y sobre todo la comercial, exportación, no mercado de importación. Entonces, si lo vemos en esta gráfica, ese valor inicial de 3.900 con el que terminó el gobierno de Duque, que hoy debería estar en 4.500, miren ustedes la segunda columna, nos muestra 4.500, que estábamos en septiembre, todo lo que suba por encima de 4.500 en el año 23 es efecto político. Entonces, ahí tenemos, como decir, dos partes. De 3.900 a 4.500, fundamental de la economía, efecto económico, por todos los fenómenos que yo ya les expliqué. De 4.500 para arriba, menos en el año 23, lo dicen los expertos en el tema internacional, es culpa del efecto político. De ahí que incluso dentro del mismo gobierno, ustedes deben haber visto que tenemos ministras activistas como la Corcho, como la Minas, como la Muhammad, que pues obviamente son de izquierda o extrema izquierda, todo lo que ustedes quieran indicar, aquí no nos importa si es de derecha o izquierda, pero pues un poco irresponsables frente al tema económico, porque su objeto principal puede ser el ambiental y que la parte económica se supedite. Eso los tiene sin cuidado, puede que los preocupe, pero su objeto principal es otra cosa. Y hay unos ministros que podíamos llamarlos ministros viejos, de mayor edad, los de más responsabilidad, que es el jefe de planeación, Jorge Iván González, un economista muy valioso, ministro de Hacienda, también un economista muy valioso, Cecilia Rodríguez, Cecilia López, bueno, no me acuerdo, que es la de ministra de Agricultura, y pues el mismo ministro
que está en educación, que fue también ministro de salud. Ese es como el contrapeso que estas ministras un poco jovencitas y un poquito medio locas están planteando en sus decisiones para el gobierno nacional. Y detrás pues hay un gobernador que es el presidente de la República, que es el que tiene que dirigir, acepto aquí o acepto allá. Fíjense, todas estas discusiones que en este momento estamos teniendo de la reforma de salud. Pero el objeto de esta charla no es un tema político, sino cómo influye este tema político en el dólar. Y obviamente el tema de los fundamentales. Ahora miramos brevemente cómo se nos comportó el dólar. Nos vamos hasta el 23. En el año 23 se crea el Banco de la República, gracias a un pago por el Canal de Panamá, que equivalió en su momento a la mitad de las exportaciones colombianas. O sea, fue un dinero en dólares, un dólar fuerte de aquella época, porque pues el dólar también se devalúa o se va teniendo inflación. Y con eso vino lo que se llamó la misión Kemmerer, que creó el Banco de la República. Hasta ese entonces había diferentes bancos que emitían billete. El Banco de Antioquia, el Banco López, un banco original de Bogotá, y algunos bancos se quebraban, otros no. Por ejemplo, en el año 29 se quebraron muchos bancos, una crisis económica mundial que hubo en el 29. Se crea el Banco de la República, que es el Banco Central, que emite billetes. Aquí es interesante ver cómo desde el 23 hasta más o menos el 70, el dólar estuvo similar al peso colombiano. O sea, un peso colombiano, un dólar. La moneda colombiana llamada peso es la única que lleva 100 años en América Latina sin que se haya tenido que dividir. Por ejemplo, en Venezuela han tenido que dividir por muchos ceros. En Brasil lo hicieron por el real, en Argentina ya 2 veces, en Chile también. En Chile llegó a estar el escudo y lo cambiaron por el peso chileno, el sol peruano. En Ecuador fue tan grave que no bastó la división y lo volvieron y dolarizaron el país. Todo Centroamérica, incluso México, el peso mexicano también se ha dividido. Por eso es que ustedes encuentran que un dólar colombiano, pues vale, un peso colombiano vale 5.000 pesos. Entonces son muchos ceros. Y a uno le preguntan muchas veces, ¿ustedes por qué no lo dividen? Había una propuesta en el gobierno Duque por dividir. Y si ustedes miran un billete cualquiera que tienen ahí en sus bolsillos, por ejemplo, el de 50.000, ven que el 50 está grande y debajo dice pequeño 1.000. O el de 100.000. 100 es grande y debajo 1.000. O el de 20, lo mismo. ¿Por qué? Porque desde ese momento nos ha querido acostumbrar el Banco de la República que en cualquier momento, un proyecto de ley que se ha presentado al Parlamento, nos van a dividir por 1.000. Entonces deberíamos tener, si lo hubiéramos hecho así, un dólar de 5 pesos. Pero 5 pesos nuevos comprarían lo mismo que los 5.000 pesos actuales. Pero es la única moneda, es lo único bonito que tenemos, que es la única moneda que lleva 100 años sin haberse tenido que dividir. Lo que da cuenta para ustedes de cierta estabilidad que ha tenido la moneda colombiana. ¿Cuándo se dispara el dólar? A partir del año 85, que se presenta una de las primeras crisis mundiales. Aquí vamos a encontrar crisis mundiales y crisis nacionales. Después, en el año 97-98, con una gran subida, otra crisis. Y bueno, pues ahora en el año 21-22. Fíjense aquí en pesos, aquí en cifritas. Fíjense que del 23 al 60, al 55, estábamos en 2,50 pesos el dólar. Una cosa pues bastante manejable, razonable. Y al lado vamos viendo las inflaciones, digo, las desvalorizaciones. Por ejemplo, entre el 35 y el 40 se nos desvalorizó el 71% en 5 años. Pero entre el 45 y el 50 se nos desvalorizó 42%. Luego, la fuerte devaluación la tuvimos en el 60, que ya hubo una crisis económica nacional. En 5 años, 164%. Después, en el 70, entre el 65 y 70, 105%. Y así sucesivamente. ¿Qué pasó en el, ya después, en el periodo del 80 al 22, ya tenemos otra escala para poderlo ver más fácilmente, y ahí vamos viendo cómo fue subiendo el dólar, cómo luego estuvo quieto entre el año 2002, 2004, quieto, incluso se revaluó
evaluar que el dólar bajó de 2.800 en el año 2003 hasta el año 2014 a 1.800. Entonces, durante unos 12 años nos acostumbramos a mantener un dólar a 1.800. Eso perjudicaba a los exportadores. ¿Y por qué? Porque entraban más dólares, había superávit externo, más dólares entraban de los que salían, porque el petróleo se disparó, porque el carbón se disparó, el oro, el café también subió, el azúcar, las exportaciones colombianas. Esos fueron los gobiernos de Uribe y de Santos. Se decía que ellos debían haber ahorrado para vacas flacas, que son las de ahora, pero pues digamos que un gobierno no ahorra, lo gasta durante su periodo porque necesita muchas inversiones en carreteras, inversiones sociales, educación. Aquí se ven los valores, ahí vamos viendo. 185, aquí fue la primera crisis dura de la economía mundial y de la economía colombiana, porque cuando hay crisis en la economía mundial, pues hay impacto en la economía colombiana, porque entonces prestan menos o las tasas de interés son más altas. Fíjense que en estos 5 años fueron 224%, una de las inflaciones, cambio del dólar frente al peso más alto. Y lo mismo entre el 85 y el 90, 250% en los 5 años. Ya para el año 95 al 2000, en la crisis dura de finales del siglo, pues tuvimos 128%, pero las duras crisis y la gran subida del dólar fue entre el 85 y el 90, entre el 80 y el 90, esa década que se llama la década perdida, porque pues hubo severos problemas en la economía mundial. Y ahora pues entonces volvemos a subir. Miremoslo ya en un detalle en el siglo XXI, como lo vemos acá, como llegamos a 2.800 al comienzo del gobierno de Uribe, 2.800, y luego, gracias al petróleo, carbón, que estuvo de muy buen valor, pues se mantuvo alrededor de los 2.000 o 1.800, para que luego en la crisis del 15, que se vuelve a bajar el dólar, el barril de petróleo, que llegó a estar a 100, 120 dólares el barril de petróleo, llegó a bajar a 30, a 20 en el año 15. Entonces eso ya le toca al gobierno de Santos en la parte final, y entonces el dólar vuelve a dispararse hasta 3.000 pesos aproximadamente. Y ahí sí se mantiene hasta que tenemos este último subida en el año 22, básicamente, como ya lo mostré ahora. Entonces ahora, ¿cómo se relacionan estas subidas del dólar con las valorizaciones de la economía, perdón, de la finca raíz? Aquí vamos a tener dos indicadores. El indicador que usa Camacol y que utilizo también la galería inmobiliaria, porque es que tenemos el crecimiento de la vivienda nueva, por ejemplo, de Bogotá o de Medellín, que son los datos que tenemos históricos desde el año 76, que Camacol y Senac comenzaron a hacer estos primeros estudios, y posteriormente en el siglo XXI galería inmobiliaria. Entonces, aquí vamos a ver en rojo la valorización de la vivienda en Bogotá. Estamos hablando de la vivienda nueva, de clase media y alta. La BIS no la estamos considerando porque esa BIS tiene un techo que depende de 135 salarios mínimos, pero también, evidentemente, pues tiene un comportamiento más lento en el crecimiento del precio de venta. En tanto que la media y la alta de una ciudad, pues es libre según el mercado. Entonces, observemos el rojo y observemos el color gris o negro, que es el dólar. Miremos aquí, por ejemplo, en el 85. Esa gran devaluación. Recordemos que inflación y devaluación es distinto. Inflación es que el dinero crece adentro más que los productos. Entonces, aumenta, se pierde la capacidad de pago de compra de cosas. Por ejemplo, el 13% es inflación. Pero desvalorización, en el año 22, nuestra desvalorización fue el 25%. O sea, el dólar frente al peso. Entonces es distinto desvalorización a inflación. Obviamente, si hay una inflación alta, pues la moneda va perdiendo valor. Entonces por eso uno a veces lo confunde. Entonces aquí estoy hablando del dólar y no la inflación. Entonces, en el año 85, que ya les dije que una fuerte crisis, pues el dólar se disparó hasta el orden de un 40% anual. Este dato es anual.
Y miren cómo cayó la valorización de la vivienda, por debajo de la tasa media que está estimada en el 11.7. Esa raya en la mitad no es cero. Aquí debajo está la raya del cero. Esa raya en la mitad quiere decir el 11.7, que es lo que ha subido en los últimos 40 años, del 80 al 2022, es lo que ha subido la tasa de desvalorización, es decir, el dólar frente al peso. Todos los años hemos tenido un incremento promedio, se llama exponencial o geométrico, porque no es simple, no es aritmético, es interés compuesto. Entonces, el 11.7 y el año siguiente el 11.7 y así sucesivamente. Entonces, la finca raíz se desvalorizó por debajo de ese 11. O sea, el dólar sube el 40 y la finca raíz por debajo de ese 11 inclusive fue negativo. No, me faltó poner aquí una línea del cero para que ustedes la puedan apreciar, pero fue negativa, o sea, desvalorización, porque valorización de finca raíz es crecimiento por encima de la inflación y desvalorización, crecimiento por debajo de la inflación. La línea roja, que es valorización, está sin inflación, es decir, se le quitó la inflación para que se vea la verdadera valorización. Luego cae el dólar y se valoriza. Ahí ven ustedes en el año 87 cómo se valoriza a un ritmo del 30% anual por encima de la inflación. Vuelve y cae el dólar hacia el año 91-92 y se desvaloriza negativamente por debajo de cero. Posteriormente, hacia el año 98-99, que fue uno de los peores crisis que ha sufrido la economía de la finca raíz, miren ustedes, el dólar estuvo alrededor del 30-25% anual y desvalorización que tuvimos cerca de 5 o 4 años, entre el 97 y 2000, por debajo de cero. Es decir, si la inflación subía al 20, la finca raíz subía al 10. Y así vamos viendo, sube el dólar, baja la inflación, baja la valorización. Baja el dólar, por ejemplo, el periodo que dijimos del 2002 al 2014, el dólar estuvo baratico, hubo valorización, aquí está la línea roja. Y más recientemente, hay gran desvalorización en el año 15-16, porque cae el petróleo, porque cae el precio del petróleo, que ya lo expliqué, y cae la valorización. Y por último, estamos en este momento. Aquí la pregunta es, ¿ha subido el dólar año 22-23? ¿Qué le va a pasar a la finca raíz? Pues si ya esto aconteció durante 40 años, pues lo lógico es que la finca raíz baje de valor por debajo de la inflación o similar a la inflación. Entonces, la primera respuesta a esta pregunta es, hay inversa proporcionalidad. Sube el dólar, cae la finca raíz, cae la valorización. Aquí estamos hablando de estrato medio y alto, y obviamente incluiríamos oficinas, comercio y todo lo demás. Digamos, este es otro ejercicio que corresponde a la vivienda usada. También lo sacamos del DANE, que maneja la vivienda usada. Fíjense, lo mismo, inverso. Dólar alto en el año 90, valorización por debajo de cero en la finca raíz. Aquí está la línea del cero, que es por debajo, es decir, negativa. Cae el dólar, sube la valorización. Fíjense que la valorización, creen ustedes que fue pequeña, pero es que es en valores reales. Por ejemplo, en el año 95 se valorizó, aquí se ve donde yo estoy señalando, aproximadamente un 9%, pero es 9 por encima de la inflación. Entonces, esta gráfica habría que construir dólar descontada la inflación o valorización sumada a la inflación. Pero pues los indicadores que tenemos no son así, son indicadores en pesos reales. Para la valorización, pesos reales quiere decir descontada la inflación. Inclusive llegamos a tener un periodo de valorización de la finca raíz usada muy bueno. Por ejemplo, por el año 2007-2008, que llegamos a tener valorizaciones de la finca raíz usada del 10% anual, que quiere decir 10 más una inflación del 3, se valorizaba el 13, pues crecía el 13, pero se valorizaba 13 menos 3, el 10. Y así lo mismo podíamos ver el resto de la... Y ahora pues miremos el dólar, el Producto Interno Bruto y la valorización de vivienda, que pues ya más o menos hemos mencionado estos temas.
Ahora, ¿qué tiene que ver el dólar y la inflación? Pues ya dije, la desvalorización frente al dólar no es igual a la inflación. La inflación está aquí en rojo y estamos hablando del 80 al 22. Fíjense que la inflación ha estado en rojo entre el orden del 20 y 30, llegamos a estar en el 30% por allá en el año 90. La pudimos moderar ya en el 2002, 2003, que estuvimos por debajo del 10, llegamos a estar al orden del 3 y 4% por allá en el año 2009, y volvió a dispararse la inflación, y ya vamos en el 13% en el año 22. Pero dice que el dólar pega sus brincos, por ejemplo, en el año 2015. Entonces, ¿qué es lo que hace el dólar? Jala la inflación. Si baja el dólar, frena la inflación. Entonces, el dólar sí tiene alguna relación. Miren, por ejemplo, aquí, en estos años 93 al 95, el dólar fue bajando, el peso frente al dólar fue bajando, entonces ayudó a frenar la inflación. Después, a medida que fue subiendo, como sube aquí, sube la inflación. Pero no es lo mismo. Entonces, si el dólar en el año pasado subió el 25%, como se lo mostré en una gráfica anterior, pues que pasó del orden de 4.000, 3.900 a casi 5.000, eso es un 25% en todo el año, pues eso no hizo que subiera la inflación, pero jaló parte de la inflación. ¿Qué es lo que jala? Jala la energía, jala la gasolina, que es el transporte, jala muchos productos importados, jala el trigo, o sea, el pan, jala el maíz, o sea, la arepa, o sea, porque todo eso se importa. Entonces, muchos alimentos dependen del dólar, porque son importados. La carne, por ejemplo, la carne de res, está carísima, pero no porque importamos, sino porque exportamos. Entonces, los ganaderos prefieren exportar la carne de res hacia otros países, y al usted tener que le van a pagar externamente muy bien el kilo de ganado en pie, hoy el kilo de ganado en pie, es decir, en una feria de ganado, está entre 7.500 y 8.000 pesos. Entren ustedes allí a mirar en el Ministerio de Agricultura o en Fedegan, y van a encontrar que en La Dorada o en Villavicencio les van a pagar 7.500 a 8.000 pesos por el kilo de ganado en pie. Eso lo destaran ellos los intermediarios, los matarifes, los carniceros, los olímpicas, los éxitos, y le llega a usted pues bien cara la carne al final. Pero si el kilo de ganado exterior está, por ejemplo, que son 8.000 pesos, es un poquito menos de $2. Pero si a nivel exterior se está exportando a $3, pues el kilo de ganado en pie va a subir. Porque como este es un país que está abierto a la economía externa por los tratados de libre comercio y por la globalización, pues la única alternativa de que no suba la carne de res es que prohíban la exportación de la carne de res. Lo mismo sube el azúcar, pero si prohíben la exportación de azúcar, pues entonces no sube internamente, entonces se deja de producir. Ese es un problema muy complicado de manejar. Uno quisiera controlar por la vía, digamos, presidencial el valor de la carne de res, pero no es factible. Y bueno, pues aquí ya tendríamos una conclusión, ya vamos a ir terminando. Fíjense ustedes, entre el 82 y el 84 en este cuadro, cayó el Producto Interno Bruto, hubo una crisis internacional y nacional, cae entonces el dólar sube, pues tenemos la valorización de la finca raíz que cae, y que tuvimos en el mundo una crisis financiera, y en Colombia tuvimos lo que se llama crisis gemela. ¿Qué es crisis gemela? Es decir, déficit fiscal y déficit de balanza de pagos. Cuando esas dos cosas se dan, le va muy mal a un país. Cuando se da solamente crisis de balanza de pago, pues le va mal al dólar, pero no tan mal al país. Pero si las dos cosas son al tiempo, eso es complicado. Entre el 87 y 89, pues sube, se valoriza, cae el dólar, y pues hay una recuperación y un superávit externo. Entre el 92 y el 94 sube el dólar, cae el dólar, sube el Producto Interno Bruto. Fíjense las relaciones, todas esas gráficas de atrás yo se las puse en cuadro para que lo puedan ver, y tuvimos un auge económico entre el 92 y 94. La gran crisis del 97 al 2000 cayó mucho el Producto Interno Bruto. Antes del COVID, que cayó 7%, tuvimos 2 años al 0 y al menos 4%
En el año 99 fue menos 4%. La del COVID fue peor, que fue menos 7%. Entonces cayó mucho, porque cayó no un solo año como el año del COVID, sino 3 años seguidos que cayó, y eso fue grave. La valorización entonces cayó mucho, porque cuando cae el Producto Interno Bruto cae la valorización, pero el dólar subió, es inverso al Producto Interno Bruto. Se dio una crisis asiática internacional, la crisis del extremo asiático, de Corea, y una gran crisis del sistema bancario en Colombia. Luego vienen periodos de recuperación, estabilidad, que ya lo mencioné. En el año 2008, pues se frenó un poco, ahí no hubo problema, pero ya en el año 2015 hay una leve caída del Producto Interno Bruto, sube el dólar por el problema del petróleo. El petróleo es altamente sensible para Colombia desde que estamos exportando. Nosotros importábamos petróleo antes del año 80, porque no alcanzaba lo que producíamos, pero gracias a toda la política de exploración petrolera de López Miquelsen en el año 77-78, pues eso hizo que cuando él fue presidente, pues abrió los mercados para que las empresas petroleras pudieran explorar petróleo. Entonces ha habido las bonanzas y nuestro país se volvió todo petrolero, sin ser petrolero, porque nosotros no tenemos tanto petróleo. Las reservas de petróleo duran, pues si le creemos a la ministra de Minas, dura 40 años, 30 años. Pero si le creemos al presidente de Ecopetrol y a los expertos en petróleo, solo duran 7, 8 años. Y 7, 8 años es muy poco, tanto en gas como en petróleo. Entonces, eso hace que si no se explora más, pues vamos a tener que importar. ¿Y cómo importamos si el 35%? Oscar, disculpa, se cerró tu micrófono un momento. No. Ahí ya. ¿Ya escuchas? Sí, señor. No sé desde qué momento se me silenció, no sé qué. No, acaba de silenciarse apenas te dije. Ah, bueno, muy bien. Entonces ya voy a ir terminando. En el 15, pues cae el petróleo, porque pues cae mundialmente. Como les dije, bajó de 100 a 30. Durante el COVID bajó a 0. Es decir, era mejor dejar guardado el petróleo en tanqueros, porque obviamente el mundo se paralizó durante 6 meses, especialmente China, que es el gran motor de la economía mundial. Y pues al no importar petróleo, pues había que dejarlo guardado en tanques o en buques tanques. Eso fue el momento en el cual el petróleo spot, es decir, el que se vendía para los meses siguientes, llegó a estar a 0, es decir, regalado a escala. Pero eso duró unos pocos meses y luego volvió a subir a 20 o 30, teniendo en cuenta, cuando ustedes miren las noticias, es bueno que vayamos conociendo cómo está nuestra economía. No es solamente cómo está el empleo, la inflación, el Producto Interno Bruto, sino cómo está el petróleo del cual vivimos y cómo está el dólar. Entonces, todos los días, todos los noticieros salen y dicen, está subiendo la bolsa o bajando la bolsa, que es el indicador del mercado de las grandes empresas, está subiendo o bajando la acción de Ecopetrol, está subiendo o bajando el dólar, y ahí van a ver el petróleo, que tiene el petróleo WTI, que es el petróleo de Texas, y el petróleo Brent, que es el que dice la referencia para Colombia, porque el tipo de petróleo producido por Colombia es un petróleo muy liviano, que es el Brent. El pesado, que es el que fundamentalmente exporta a Venezuela, y nosotros en algunos pozos, pues seguramente le pagarán el WTI. Pero entonces miren ustedes que hay una relación inversa. Ya no. Que si cae el petróleo, sube el dólar, porque ya hay expectativas de que va a haber menos dólares adentro. Y si sube el petróleo, baja el dólar. Pero eso fue hasta el año 2022. De ahí para adelante ya al dólar lo está influenciando medidas políticas o medidas de los fundamentales de la economía que estamos explicando ahora. Esto pues es ya, ahora me parece importante ya, los últimos cuadros finales es, ahora a la valorización le voy a poner inflación, para que la podamos comparar con el dólar. Y este cuadrito es muy importante para las asesorías que ustedes hagan a sus clientes, que en este momento le van a preguntar, ¿compro dólares
¿Compro CDT o compro finca raíz? Miren ustedes, del 80 al 22, 42 años, el dólar subió en promedio 11,7%. Es decir, el peso frente al dólar, si ustedes hubieran comprado dólares del 80, habían ganado el 11,7%. Ganar es un decir porque hay que descontar la inflación, pero eso era lo que ustedes habían corregido de la inflación. Y la vivienda nueva en términos reales, es decir, por encima de la inflación era el 3,43 y la usada el 1,48 en términos reales y la inflación el 13. Entonces, fíjense que aquí debajo ya lo tengo en corriente. Corriente quiere decir que a ese 3,43 le sumé la inflación. 3,43 más 13 pues me da 16,89. Eso en términos exponenciales, porque eso no se suma. Entonces, si el dólar, si ustedes hubieran comprado dólares en el año 80, durante todos los 42 años, pues digamos, no que habrían ganado, porque ganar frente a la inflación es perder. Fíjense que el dólar estuvo al 11,7 y la inflación al 13. Entonces, si usted compró dólares, perdió frente al poder adquisitivo del dinero dentro del país. ¿Por qué? Porque el promedio fue el 13. Curiosamente, el 13 que acabamos de tener en el año 22 es exactamente el promedio de 42 años. Eso fue lo que ha tenido la inflación colombiana, mucho más fuerte antes del 2000 y más leve después del 2000. Pero ustedes en vivienda nueva en Bogotá o Medellín, que son los indicadores que aquí tenemos, están ganando 3,43, 16,89. Con primera, pues, conclusión. La finca raíz es un negocio de largo plazo. El del dólar es un negocio de corto plazo y el CDT es un negocio de corto plazo. Entonces, no nos dejemos dejar entusiasmar por los CDTs ni por el dólar. En un momento corto, una cosa es el inversionista extranjero, otra cosa es el inversionista nacional. Pero un inversionista nacional que dice, saco los dólares porque están buenos, pero no sabemos cómo vamos a estar en 23 o 24. O los CDTs hoy me dan el 14, claro. La vivienda no te da el 14 en este momento. La vivienda te está dando por debajo de la inflación. Este año se espera un crecimiento de la vivienda nueva y usada entre el 7 y el 8. El año pasado, perdón, en el 22, creció entre el 7 y el 8 contra una inflación del 13. O sea, perdimos en la vivienda. Y lo mismo en oficina fue peor y en comercio también. Entonces, sí hubo desvalorización de la vivienda. Estoy hablando la media y la alta porque la BIS crece con el salario mínimo. Entonces, si el salario mínimo está por encima de la inflación, pues la BIS crece por encima de la inflación. Entonces, la BIS fue la única que no decreció el año pasado. Si cojo 2000 a 2022, el dólar creció el 4, que es poquito. La inflación creció el 5,25, está en la última columna. Pero la vivienda nueva creció el 10. Entonces, fíjense, 5 de inflación y otros 5 de valorización real, verdadera, me da el 10. 10 contra un dólar del 4, pues evidentemente el negocio fue la finca raíz nueva. Y si es usada, crece un poquito por debajo. Igual que los carros usados crecen como los carros nuevos, pero un poco por debajo. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos? La valorización de estos 22 años por encima de la inflación. El negocio es invertir para que se valorice. De ahí que entonces, aquí en esta gráfica ya lo podemos ver mejor. Dólar 11,7, inflación 13, valorización de vivienda nueva ya con inflación y todo. Eso no se llama valorización. Nosotros los inmobiliarios debemos aprender a explicarle al público, valorización es crecimiento por encima de la inflación. Si creció 16,89, réstele el 13, entonces creció casi que el 4. Eso es lo que uno gana. Y la usada, el 14,68, que creció por encima de la inflación. Aquí ya tendríamos entonces, los valores que estamos hablando ya en los últimos años. Este es el 20 al 22, que era lo mismo que estaba explicando. O sea, los últimos 20 años fueron muy buenos para la finca raíz en Colombia y lo mismo en Europa y en Estados Unidos. Conclusiones. Cuando sube el dólar, aumenta la inflación.
Cuando sube el dólar, se frena el Producto Interno Bruto. Al bajar el Producto Interno Bruto, se reduce la valorización de los inmuebles. Por lo tanto, al subir el dólar, se frena la valorización. Cuando baja el dólar, sube el Producto Interno Bruto y aumenta la valorización. El dólar y los CDT son inversiones de corto plazo. En cambio, la finca raíz es una inversión de largo plazo. ¿Qué es largo plazo? 3 años, 4, puede ser mediano y largo plazo. Entre el 80 y el 22 fue mejor negocio invertir en finca raíz nueva y usada en nuestras ciudades principales porque la valorización estuvo muy por encima de la inflación. Al comparar precios corrientes, la vivienda se valorizó al 17 anual contra el dólar que subió al 11 y la inflación estuvo en el 13. Entre el 2000 y 2022 el negocio fue mejor para la finca raíz, que subió al 10 anual y el dólar al 4, con una inflación del 5. En épocas de baja inflación, el dólar crece menos y la finca raíz se valoriza mucho más. Perspectivas 23-25. Esas son, digamos, análisis del suscrito, teniendo en cuenta lo que dice Fedesarrollo, ANIF, expertos de la economía nacional y algunos de los ministros responsables que están en este momento en el gobierno de Petro, como el jefe de planeación, Jorge Iván González, y el ministro Ocampo. La inflación se nos va a frenar en el 23 muy lentamente. El Banco de la República aspira a llegar al 8 o al 9, va a ser difícil, pero puede que lo logre. Pero específicamente en el 24 y 25 se espera llegar otra vez al 4. Las tasas de interés van a volver a bajar. Esos CDTs que hoy están ustedes sacando, si hoy lo invierten, inviértanlo a largo plazo, porque dentro de un año ya no lo van a pagar el 14. Esperamos que no se dispare naturalmente la inflación, pero si la inflación sigue hacia abajo, deberá bajar la tasa del Banco de la República del 12,75 al 11, al 10, y a medida que el Banco de la República comience a bajar, le está anticipando a los bancos de que va para abajo la tasa de interés. Entonces, evidentemente, va a ser beneficioso, tener liquidez para saber que yo la puedo invertir otra vez en finca raíz. Yo tengo en este momento 500 millones de pesos, meta los CDTs, o compre vivienda barata, así es que la logra conseguir. Pero cuando ya los CDTs comiencen hacia abajo, pásese a la finca raíz. Se recupera entonces la demanda por inmuebles en el 24 y 25. O sea, 21, 22 y 23, la demanda por inmuebles medios y altos, oficinas y bodegas y comercio, pues estuvo mala, regular, pues en el 23 no va a estar muy buena, pero se pueden dar oportunidades muy convenientes para la compra de alguien que necesita liquidez. Pero si alguien no necesita vender, dígale a esa persona, este no es el momento de vender. Entre el 22 y 23 hay una breve desvalorización de inmuebles debido al freno del Producto Interno Bruto, y al aumento del dólar y a la inflación. Pero a partir del 25 volverá la valorización a su curso anterior y volveremos a tener los fundamentales de la economía. Obvio, siempre y cuando nuestro presidente Petro maneje bien la economía. No importa que reparta subsidios, que reparta mercados, que regale el dinero de la reforma tributaria, pero que maneje los fundamentales de la economía. Es decir, el dólar, que va a depender del endeudamiento externo, es decir, el déficit fiscal. Ojalá que ahorrara algo de la reforma tributaria. En el año 23 es pues un momento para comprar, obviamente si se dan oportunidades, y después del 25 para vender. Muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento. Qué pena me alargué tanto, Adriana, y ya le dejo a nuestros panelistas para que intervengan. Hoy tenemos 2 panelistas invitados, como les dije cuando iniciamos la charla, para los que no estaban. Está el señor Alejandro Castañeda, gerente de Cobrax, y está Nicolás Delfino, gerente de PATS. Hola Nicolás, hola Alejandro, hola a todos los que nos acompañan. Y Oscar, quería darte las gracias por tu extraordinaria exposición. De verdad nos deja súper ilustrados y vamos a compartirla con todos ustedes. Esta charla está siendo grabada y la vamos a tener en nuestro canal de YouTube. Bueno, Nicolás, Alejandro, un gusto también tenerlos acá. Bueno, El motivo de la invitación es
que ustedes nos cuenten cómo desde su punto de vista ven esta exposición que hizo Oscar y podamos entablar una conversación también con las personas que nos acompañan hoy. Entonces, bueno, Alejandro, Ok, cuéntanos, te doy la palabra. primero, pues muchas gracias primero a Oscar por esa súper exposición que nos acaba de hacer y súper interesante información. Sospechas, pues uno va teniendo en la medida en que uno es un profesional inmobiliario, pero qué interesante confirmar cosas cuando ya uno ve unas cifras como las que presenta Oscar. Básicamente yo quisiera comentar qué es lo que nos pasa a veces a los, no diría solamente a los inmobiliarios, sino a los inversionistas o compradores de finca raíz. La gente, pues, es normal que piense solamente en lo que le produce mensualmente el inmueble, porque pues usualmente pues es lo que uno puede medir cada mes. A mí me están girando tanto mensual y el incremento del año entrante va a ser el IPC más lo que sea o el IPC, y eso es fácil. Lo que pasa es que en la medida que va pasando el tiempo, a uno se le va olvidando y no se va dando cuenta porque nunca lo tiene la posibilidad de hacerlo, cuánto se está valorizando. Y peor aún, nunca llega uno, es decir, uno a los 10 años que pasó que uno compró un inmueble y lo vendió, dice, oiga, pero esto es increíble cómo se valorizó. Pero nadie se sienta, y pues no lo hará, pues muy difícil tener la información y guardarla, de cuánto recibió mensualmente vía el arrendamiento y en cuánto se le valorizó, siquiera por lo menos con el incremento del predial, por decir algo que sería una referencia, pues de alguna manera que uno pudiera tener. Y cuando se da cuenta lo que recibe en renta más lo que se valorizó, pues eso es una cifra interesantísima. Yo tuve la oportunidad de vivirlo y ahí fue donde, digamos, de alguna manera percibí un poquito más en detalle el tema porque hicimos algunos proyectos por derechos fiduciarios que nos obligaba, al tener un fideicomiso, obligaba a hacer avalúos del inmueble cada 2 años, pero adicionalmente se iban comercializando esos derechos. Entonces, no solamente se analizaban en nuestros análisis la renta, sino también la valorización. Y ahí es donde se da uno cuenta en realidad que el tener un inmueble y tenerlo, digamos, en el tiempo es bien importante porque lo va protegiendo a uno de esas contingencias que van pasando en la economía. Y quería citar solamente una frasecita que vi ahorita de los colegas americanos que están utilizando por estos días, que nos dicen, no espere para comprar inmuebles, compre inmuebles y espere. Me llamó mucho la atención ese comentario. Sigue, Nicolás. Gracias. Sí, digamos que en primer lugar, nuevamente agradecerle a Oscar. Me encanta cómo lo plantea, me encanta el análisis que hizo histórico y toda la evolución. Un poquito cuando hablamos con Adriana respecto a hacer esta charla hace ya un tiempo, en algún caso incluso se la pedía, y era porque yo veía una correlación con el dólar que en Colombia mucho el agente inmobiliario no la estaba analizando, no la estaba considerando. Yo vengo de otro país y en Argentina el dólar es, si bien es la moneda secundaria, y Oscar habló de continuas devaluaciones en mi país, toda la oferta en finca raíz se publica dolarizada. Y en Colombia venimos un poquito rezagados en hacer ese análisis del valor del activo en dólares frente al valor del activo en pesos colombianos. Y el otro día, a raíz de esta invitación, me puse un poquito a analizar cuál era el impacto real en un caso real y junto con alguien de mi equipo le hice caer en cuenta que había comprado a un valor que implicaba casi haber pagado $30.000 más el inmueble de lo que lo podría pagar hoy. Digamos que la primera consecuencia o la primera conclusión, que Oscar la dijo en su momento, pero me parece muy importante resaltar, tiene que ver con analizar si realmente los inmuebles están o van a subir, digamos, en pesos colombianos, frente a si van o están subiendo o bajando en dólares. La primera conclusión es que el momento para comprar es ahora, porque en dólares están a los precios que de pronto en los últimos 10 años han logrado el mínimo o estarían cerca de lograr un mínimo en dólares, y aprovechar esa frase que dijiste, comprar ahora y esperar, ¿sí? Si yo he hecho un cuadrito, pero no tengo cómo compartirlo. Digamos que si uno tomen y hagan un análisis cualquiera de nosotros sobre alguna venta real que hayan hecho hace un año atrás, ¿sí? Dolarícenla, o sea, vean cuál es el valor en dólares y hagan el ejemplo hoy.
van a ver que van a tener una disminución de probablemente el 13%, 15%, depende el monto y depende la fecha que uno tome. Ahí está la oportunidad que tenemos ahora en este momento de vacas flacas que decía Oscar. Es muy difícil frente a tasas tan altas de créditos hipotecarios, por lo que hablamos antes, que el mercado esté comprador en este momento, pero sí hay oportunidades para aprovechar flujos, ¿sí? Ese flujo de colombianos, esas remesas de 5.000 millones que entran al año, podemos canalizarlas a la finca raíz. Inversionistas extranjeros que un poquito más sofisticados tengan interés en comprar activos un poquito más económicos podrían hacerlo ahora. Y finalmente, incluso nos está pasando a nosotros en PATS en estos días, colombianos que ya estaban con carteras dolarizadas previamente, que están aprovechando valores de metros cuadrados en dólares económicos, ¿sí? Entonces, a la larga, el metro cuadrado va a tender a recuperar un patrón o un valor metro cuadrado dólar, y ahí está la oportunidad. Comprar ahora, esperar que ese metro cuadrado dolarizado recupere. Nicolás, yo quisiera también comentar un tema, porque tuve la oportunidad de vivirlo, o he tenido la oportunidad de vivirlo. Y eso es también propuesta para FIDI, seguramente una charla nueva. Y es que, pues es muy fácil, cuando uno le dicen invierte en Estados Unidos, pues suena fácil, invierte en dólares, eso es muy fácil, pero es que invertir en dólares en Estados Unidos conlleva una serie de temas adicionales, o en Panamá o en otros países, España, en euros, lo que sea, que es que empiezan a requerir unos vehículos para poder invertir, para ser eficiente. Entonces, es que eso entonces va ligado que haga una LLC, porque si lo hace a título personal, entonces ojo que la sucesión le quitan no sé cuánto. Ok, pero es que tener una empresa va asociado con tener un contador. Pero es que traer el dinero, pilas con las normas del Banco de la República, porque es que si usted no lo hace debidamente puede tener unas sanciones impresionantes. Y entonces si hay que hacerlo bien, toca tener un asesor que me ayude a traer los dólares, o cómo hago para no equivocarme, y así sucesivamente. Normalmente los colombianos somos dados, pero es que toca ir a conocer el inmueble porque es que yo no lo conozco. Y es que si yo lo tengo invertido allá en dólares, iba a vender las comisiones. Entonces, cuando uno analiza, si uno tiene la oportunidad de analizar como bien el negocio, no solamente ya el efecto que acabamos de ver, que es el dólar versus la valorización, sino ya uno se mete en temas de inversión y le mete todas esas arandelas y le mete esos costos, eso también influye bastante en el negocio como tal de poder invertir uno acá o no en determinados momentos. Sí, digamos, yo soy un enamorado de vender en Colombia a colombianos. Me cuesta mucho salir a vender cosas en la Florida. O sea, hay gente que lo hace muy bien. No es mi expertise, pero sí creo que las oportunidades que se están dando en este momento son versus los costos que implica cualquier tipo de compra por fuera del país. Costos de constitución del LLC, costos de contabilidad anual, los conozco y sé que no son tan simples. Lo que hablaba Oscar antes, de la correlación entre el valor del dólar y el valor o de la inflación incluso, y el valor del metro cuadrado, nos marca que si bien van a ser momentos difíciles, porque nos tenemos del lado de la demanda, esa demanda potenciada que vimos en el último tiempo, potenciada por créditos relativamente baratos, o digamos en un mínimo histórico de tasas en Colombia, sí hay oportunidades de compradores que están líquidos, o sea, nos está pasando a nosotros, y estoy viendo mucho comprador líquido en el rango de los 800 a 1.200 millones, ¿sí? Entonces, yo me enfocaría en conseguir oportunidades. Ya el precio es una oportunidad, sí, digamos, al valor del dólar actual, el precio actual de los inmuebles es una oportunidad, pero incluso puede haber gente que tenga interés en liquidar y la oportunidad sea aún mayor. Pero definitivamente sí, me quedo acá. Y, digamos, y aprovechando que hay mucha gente escuchándonos, ese análisis hacia el futuro que hizo Oscar es interesante. La política monetaria del Banco de la República es digamos, la ortodoxia de lo que debería ser un banco central, de subir las tasas para frenar la inflación, de una perspectiva o un horizonte de 2023 todavía difícil, pero que empiece a descender en 2024 hacia una convergencia del 2025 en rango meta o un poquito más arriba, que como nos mostraba Oscar antes, va a hacer que las tasas de los créditos sigan altas un tiempo, pero la tendencia sea hacia la baja. Y Colombia tiene posibilidad de hacer cesiones de cartera, etc. Entonces, endeudarse hoy con un valor de metro cuadrado no tan costoso
no es tan ilógico si uno puede ir bajando la tasa de crédito a lo largo del tiempo también y tomarlo como un crédito puente de los periodos, ¿eh? Muy buena esa recomendación, Nicolás. Yo creo que no es, y Oscar nos corregirá si no es una buena idea comprar con los precios bajos y que después, en adelante, porque personalmente me pasó, la tasa de vivienda me la bajaron. ¿Puede volver a pasar? Claro que sí. Ahora comprar con tasas altas, pero eso empiezan a comprarse carteras entre bancos y hay que aprovechar esos temas. Oscar, ¿tú qué opinas de lo que recomienda Nicolás? Se me perdió un momento el internet del audio tuyo. ¿Me puedes repetir la pregunta? Nicolás recomienda aprovechar los precios bajos ahora de la vivienda, aunque haya tasas de interés altas, pero se ha visto históricamente que las tasas pueden bajar después de comprar. Entonces es una interesante inversión ahora, aunque las tasas no estén tan favorables. Sí, yo creo que nuestros miembros de AFIDI, nuestros comerciales, conocen muy bien que hasta antes del año 2021, hasta el año 2021, teníamos 3 tipos de préstamos hipotecarios en Colombia. El que estaba en pesos, que era la cuota fija, porque se manejaban tasas del 9% anual, porque después de 15 años de estabilidad en la moneda, los bancos hipotecarios estuvieron garantizando préstamos en pesos. O sea, cuando usted ya tiene 15 años de estabilidad, con una inflación del 3, por ejemplo, pues un banco como el de Colombia, la vivienda, cualquier banco hipotecario dice, yo le presto a usted en pesos a una tasa fija del 9, por ejemplo, del 10. Eso no hay que pagarlo en este momento. No, ¿para qué lo pagan? Porque si ustedes les están pagando en este momento, digo, cobrando el 10 o el 9, la inflación está en el 13, están subsidiados. Pero eso ya es muy poco. Lo que pasa es que hay gente que lo tiene así. Lo que sí tienen que mirar es la letra menuda, porque la letra menuda es, en el momento que usted se atrase, le vuelven tasa variable. ¿Y qué es variable? Te la pasan del 11 al 18, que en este momento está en el 18, 16 al 18. Ese es un tipo de préstamos. El segundo es el DTF, o sea, el promedio de los CDTs más X porcentaje, que se podría hacer 8 puntos más el DTF. Hoy el DTF, si ya no se llama DTF, ahora lo llaman índice de valor de referencia, IBR, que es un nuevo DTF que creó el Banco de la República. Es un mejor medidor de lo que llamábamos el DTF. Entonces te van a prestar al IBR, o sea, como si fuera la tasa media de préstamos de los bancos, más 3, más 5 puntos. Eso es malo cuando sube, pero bueno cuando baja. Entonces, hoy sería bueno conseguirlas. No te lo van a prestar en pesos, porque en pesos serían 18, pero te la pueden prestar al DTF más X puntos. O en UR. El UR hoy está caro, está al 13, pero va a volver a bajar la inflación. Entonces, ustedes tienen 3 alternativas para recomendarle a sus clientes. En pesos hoy no se puede porque queda amarrado. Entonces, sería mejor manejar la UR o al IBR, que es algo así parecido al DTF, porque a medida que baje la inflación, va a bajar también el IBR, o sea, esa tasa, y pues es mejor. No creemos que la inflación suba más, luego la UR no va a subir más. Ese es un esquema. Ahora, la otra alternativa es definitivamente, si yo vendí usada para comprar otra usada como inversión, pues por lo menos siquiera pagar el 50%. Endeudarme en el 70%, eso es peligroso. Entonces, también complemento lo dicho por Nicolás, que pues en momentos de alta tasa es malo endeudarse. Así como ustedes dirían, no me voy a endeudar en una tarjeta de crédito, pero pues hay gente que lo tiene que hacer. Tarjetas de crédito estarán llegando al 30, 36% anual. Terrible. Eso es absurdo. Pero pues así está la economía, porque es para recoger dinero. Entonces sí, yo coincido con que hay que tener un poco cuidado. Ojo, que cuando yo digo préstamo hipotecario puede ser también leasing, porque el leasing es una especie de préstamo hipotecario, solo que en la modalidad jurídica el dueño es el banco y no yo. Hago una declaración sobre lo que dijo Oscar. Oscar dijo, no hay que pagar el crédito, no hay que prepagar el crédito. La cuota sigan pagándola perfecto porque si no se dispara el cambio de tasa. Pero sí, un crédito a tasa fija que hayan sacado hace 1 o 2 años, que
déjenlo quieto y la inflación va a hacer su trabajo. O No sea, sé si, si es alguna consulta sí, adicional. yo quisiera invitar a la gente que nos acompaña hoy te están dando las gracias, Oscar, y nos dicen que excelente información. Y quisiera invitar, no sé, quien quiera comentarnos algo de los participantes hoy. Ya nuestros panelistas dieron su opinión, pero ¿qué opinan? ¿Cómo les parece este tema? Sus experiencias también. Es una invitación a que compartamos experiencias también, puntos de vista. Están en el chat preguntándonos lo siguiente. ¿En este momento el leasing tampoco es conveniente? ¿Qué opinan nuestros panelistas y Oscar? No, yo decía, leasing y crédito hipotecario es la misma cosa en términos de tasa. Si ustedes van en este momento a un leasing, le pueden prestar al 17, 18, o IBR más X puntos, que se convierte en 17, 18. IBR, como les dije, es parecido al DTF, es un nuevo esquema para medir ahora. No, la tasa es igual. Lo que pasa es que para el banco es mejor el leasing porque el dueño es el banco. Entonces, si uno se atrasó, a los 3 meses, con policía te sacan. Es decir, un proceso judicial es cortico. Sencillamente esto es invasor, porque la vivienda es de él. Pero si es crédito hipotecario, los procesos judiciales en Colombia son lentos y usted puede, como banco, demorarse 2, 3 años o a veces más en desalojar el inmueble, volverlo a retomar y volverlo a vender. Entonces, por eso es que en una leasing te prestan a ti más fácilmente. En crédito hipotecario es un poco menos conveniente para los bancos, pero ya es una decisión que no sé si la toma el banco o ustedes. El banco puede Oscar, decirle, yo le presto a usted, pero bajo la modalidad leasing. Oscar, en estos días que he estado asesorando algunas personas de algunos créditos que están haciendo, indudablemente cuando uno se acerca al banco, el banco se presta más, o yo he dado tal vez con algunos asesores que tratan de motivarlo a que el cliente tome más el leasing. Normalmente puede que lo consigas con un punto por debajo y que incluso puede que hasta 2 puntos por debajo de un crédito hipotecario. Pero no solamente hay que mirar eso que tú estás diciendo, que uno inmediatamente se colgó, chao, lo pueden sacar muy rápido, sino 2 también. Vi en alguna oficina que estaba hablando un cliente que necesitaba prepagar el leasing para tomar un hipotecario que el costo de la operación le costaba el doble. Entonces pareciera que también por ahí hay que mirar las cosas cuando está uno cambiando, porque la niña le decía, no, pero es que si usted cede el leasing le sale más barato. No, es que yo necesito es cambiar la operación porque el señor quiere un hipotecario. Entonces hacía más costosa la operación, que eso es un tema que hay que tener en cuenta. Y un tema más, digamos que el leasing, como decía Oscar, el dueño jurídico es el banco, y eso hace que en caso que uno quiera hacer una compra de cartera, dificulte muchísimo la operación. Entonces, si es leasing con un VR que tenga una tendencia de tasa a la baja, puede ser una buena alternativa. El leasing en pesos con una tasa alta lo veo complejo porque después negociar la tasa X años después va a ser mucho más difícil. Entonces, si es tasa fija, me iría por crédito hipotecario. Si es VR, bueno, habría que ver el tema del cupo que cada uno necesita. Me gustaría leer una pregunta que tengo en el chat de Paula Andrea, para los tres, el que le gustaría contestarla. Buenos días, entonces lo mejor ahora es no vender y esperar hasta que baje la inflación para que suban los precios de venta o comprar con poca deuda que no sea el crédito en pesos como cuota fija, sino en URs o IBR. Sí, en algún sentido sí, digamos que los precios hoy están, como dijimos antes, en dólares bajos, con lo cual si uno puede esperar y vender más adelante, creo que es mejor. Y respecto al tema del endeudamiento, eso ya no es un tema más personal de cuánto uno necesite o no necesite, pero claramente intentaría que no fuera un cupo tan grande, o sea que fuera reforzar una partecita para lograr, en caso de compra, el inmueble que estoy buscando, pero no como vimos años anteriores, que era prácticamente el 50 o 70% del apalancamiento de la compra. Sí, y yo agregaría, me gustó mucho lo que opinó Nicolás con relación a que si uno toma ahorita un crédito hipotecario, lo piense no solo en que no sea un endeudamiento alto, sino que en realidad puede ser un crédito puente,
porque sí de algunos años atrás venimos ya con la costumbre de que definitivamente uno sí puede negociar las tasas con los bancos. Hace mucho tiempo uno no lo veía, pero hoy en día es que ni siquiera uno lo busca, uno casi que lo llaman. Entonces es viable también poder comprar a un buen precio, tomar un pequeño apalancamiento, pero con el ánimo de que en unos años uno pueda negociar esa tasa, porque al final el crédito hipotecario va a ser a un mayor plazo. Y algo que no hablamos, pero digamos, y creo que lo mencioné en un momento, pero vuelvo a tocarlo, y tiene que ver con el flujo de ingreso de dólares que hablaba Oscar antes. Están las inversiones que en este momento es parte del problema, inversiones tan bajas de dólares que no entran en la economía por temas políticos que Oscar con tranquilidad nos contó. Hay 3 o 4 tipos de clientes que hoy en día tenemos en Colombia, y me interesa particularmente uno, que es el colombiano que está trabajando para afuera. Eso es un fenómeno medio nuevo, ¿sí? Que se está dando. Hay mucho colombiano que está ganando en dólares, y que perfectamente puede llegar a ser fruto de un ingreso de esos capitales. Entonces, si yo fuera o si estuviera en este momento buscando a quién venderle, perfectamente ahí hay un cliente potencial muy interesante, que es un colombiano, vive acá, le interesa la finca raíz acá, pero tiene ingresos en dólares. Entonces, no lo Eh, descarto. Muy válido, Nicolás. Me atrevo a recomendarle también a FIDI, a nuestro gremio. Yo he estado tratando de hacer eso, Nicolás, pero el tema ahí complejo es, incluso le financian a la gente que vive afuera, le prestan dinero y le prestan fácil, porque los que tienen de alguna manera un empleo formal afuera, les prestan muy fácil. El problema es que eso lo manejan a través de brokers internacionales y cuando uno va a las oficinas no tiene una muy buena información. Yo sé que Davivienda en este caso está tratando de hacer algo con 100 cuadras para tratar de acercar el tema, pero no es fácil, pero indudablemente hay una oportunidad gigante para vender inmuebles. Estamos de acuerdo. Aquí en el chat nos dice Beatriz Ramírez de Cali, un tema que se me ocurre también podría ser inversión inmobiliaria en Colombia versus inversión en el exterior. En el exterior, porque todo el mundo está pensando en invertir afuera, pero la inversión en Colombia, ¿qué tal? Que realmente aterrizado en números, ¿cuál es la mejor inversión que podemos asesorar a nuestros Yo, clientes? yo quisiera, Adriana, comentar algo. No conozco el fenómeno norteamericano, seguramente Nicolás y Antonio y Alejandro manejan mejor eso, pero sí el de Panamá y Ecuador, que son 2 países dolarizados. Y BAPAM, que es la Asociación de Evaluadores de Panamá, hizo recientemente un estudio que me lo mandaron sobre la valorización que ha tenido, obviamente en dólares, porque allá está dolarizada la economía, desde el año 2010 para acá. Ellos tuvieron una burbuja inmobiliaria muy fuerte, como ocasión de la construcción del Canal de Panamá y otras inversiones, hasta el año 2016, que fue la parte más alta de la burbuja. En el momento de la burbuja, el promedio que ellos tienen de apartamentos de estrato alto, llamémoslo así allá, un equivalente a lo que es en Bogotá el Chicó, estaba en $2.000 el metro cuadrado. En su momento, año 16, nosotros en dólares lo teníamos, ese mismo apartamento del Chicó, llamémoslo así, o poblado de Medellín, a $2.500, cuando el dólar estaba más barato. En este momento, en Panamá, eso bajó a $1.500, $1.600, datos que tiene Colliers de Panamá. O sea, una desvalorización del 25% en dólares desde el 16 hasta ahora, hasta el 22. En tanto que en Colombia, pues analicen ustedes ese apartamento de Chicó usado, estamos hablando pues no de más de 10 años, a cómo podría estar hoy en el Chicó de Bogotá. Hablemos de 8 a 10 millones el metro, ustedes lo dirán, no nuevo, pero digamos de 8 a 10 millones. Pues si yo divido por 5.000, pues eso me está dando aproximadamente menos de $2.000. Entonces también en Colombia tuvimos una baja de 2.500 a 2.000. Entonces no fue ningún negocio invertir en Panamá, que está aquí al lado. Ese es un referente que propongo. En Ecuador, AEPA, que es la Asociación de Evaluadores del Ecuador, también encontró lo mismo. Quito y Guayaquil, los mejores sitios de Quito y Guayaquil, también tuvieron desvalorización en dólares después del COVID. Entonces,
pues en países latinoamericanos dolarizados uno encuentra que no parece tan razonable y que sigue siendo Colombia competitivo. Ya otra cosa es compararlo con la Florida o Estados Unidos, que yo no conozco datos de allá. A lo mejor Alejandro y Nicolás o otros de los participantes la conozcan. Oscar, dos cosas y me toca ya desafortunadamente retirarme a otra reunión, pero un tema, una invitación a Oscar, me parece, y una enseñanza, un tema que yo aprendo hoy. Nos pensamos mucho en Colombia y no nos comparamos con lo de afuera. Nicolás nos hace ver cómo en un país como Argentina, él tiene que pensar necesariamente en dólares. Y mira tú cómo complementas con lo de Ecuador, Panamá y Estados Unidos. Eso me parece interesante que te invito a que hagamos como un estudio, un análisis de eso que acabas de comentar, que es bien interesante, porque es una forma también de traer clientes de afuera, ayudar a traer esos colombianos que están afuera, traerlos. Son herramientas para convencerlos, como punto uno. Como punto dos, también por experiencia personal, nosotros los colombianos somos muy dados a invertir en la Florida, en Nueva York, pero lo que pasa es que, por ejemplo, cuando inviertes en la Florida hay que tener cuidado porque las inversiones que nos han invitado tradicionalmente son turísticas, y eso tiene un comportamiento diferente. Hablando con algunos colegas americanos en algunos momentos de la vida que tuve oportunidad de trabajar con ellos allá, me decían que uno debía buscar inversiones, pero en sitios donde trabaje la población de allá, que son más estables, no son tan vulnerables como pasó ya en algún momento. Eso como un comentario adicional. Me excusan, pero el deber me llama en otro lado que me están esperando. No, Alejandro, gracias por acompañarnos. De verdad, Muchas gracias a muchas ustedes. gracias. Muy amable, Oscar. Nuevamente felicitaciones y qué bueno tenerte nosotros en este gremio. Es una Biblia. Gracias, Alejandro y Nicolás, por acompañarnos en esta presentación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Alejandro. Bueno, yo no tengo más preguntas acá en el chat, solo agradecimientos y felicitaciones por la excelente exposición de Oscar y por los comentarios de Nicolás y de Alejandro. No sé si ustedes quieran, no tengo más en el chat, no sé si quieren abrir los micrófonos o ya damos por terminada la charla. ¿Quieres decir algo de cierre, Nicolás o Oscar? No, digamos que nuevamente resaltar las oportunidades que el momento se está dando. Alejandro me dio pie a hablar un poquito de Argentina, me podría extender mucho, pero básicamente tener en cuenta que Argentina tuvo una gran crisis en el 2001, esa fue implicó una devaluación casi el 100% de un día para el otro. Eso tiró los precios de la finca raíz a pisos históricos, porque hubo una recesión muy grande, un quebranto en muchas empresas. Y cuando uno empieza a ver la curva de cómo evolucionó ese valor del metro, si alguien está interesado, yo después puedo buscar información y compartírsela. En 3 o 4 años se había recuperado de vuelta en dólares el valor previo a la caída. Entonces, el que invirtió un valor muy bajo de dólares, en 4 años había recuperado el valor más la rentabilidad eventual que el activo generaba. Entonces, nuevamente, para mí los precios hoy están marcando una oportunidad para el que tenga que comprar. Si yo no necesitara vender, no vendería, pero sí claramente compraría. Y volviendo al tema de los créditos, así como para redondear, lo que dijo Oscar es muy cierto. Si uno se endeudó a una tasa del 10 o menor del 10, este es el momento de aprovechar ese crédito y dejarlo quieto, pagando las cuotas normalmente. La inflación va a pulir un poquito y va a hacer que la ponderación del crédito en sus ingresos disminuzca porcentualmente. Entonces, es el momento de quedarse quietos para ese tipo de personas. Gracias, Adriana, Nicolás. esta Señor. charla queda grabada para la gente Queda que no la pudo grabada. escuchar. Sí, señor, y la vamos a compartir en nuestro canal de YouTube. Así la pueden ver todas las personas que nos siguen, que son más de 700 personas. Bueno, Nicolás, muchas Oscar, gracias a ti, bueno Adriana. haberlos tenido. No hay sino positivos comentarios acá en nuestro chat, agradeciendo toda la investigación que hiciste, Oscar, para podernos brindar esta información el día de hoy, porque la construiste para nosotros. Entonces, te agradezco muchísimo. Nicolás, gracias. Excelente Gracias. todos tus comentarios. Y bueno, esperamos tener más charlas como esta durante el año de los temas que ustedes nos propongan. Quedamos súper atentos en comunicación. Muchas gracias a los que nos Saludos. acompañaron también. Saludos a todos. Feliz día para todos. Feliz día, muchas gracias.